fíjense con esta idea de recurrencia. Primero le Ujú. pido que describa entre dos elementos. Una vez que él logra la competencia de describir dos elementos, voy a agregarle un tercer elemento. Entonces fíjense que sigo describiendo, pero voy complejizando el nivel de descripción que tiene que hacer porque le agregué un tercer elemento. Y eso implica que para describir también va a tener que empezar a relacionar los tres elementos entre sí. Entonces, esta distancia óptima es la que hay que tener mucho cuidado para ello. ¿Por qué? Y acá volvamos a la transposición didáctica que vimos antes. A veces nosotros miramos solo el contenido como saber sabio y donde tenemos graves dificultades es en cómo vamos a ir presentando ese contenido para ser enseñado. Aquí hay otro aspecto a tener en cuenta. Dice, la selección de aprendizaje debe ser focalizado y debe organizarse alrededor de un tópico, pregunta generadora o situación problema. En este momento en la escuela secundaria, en todo el país, a los docentes les están pidiendo que además de la selección de los contenidos, definan una pregunta o un tópico que cierre o una situación problema que sintetice eso que se pretende que los estudiantes aprendan. Un ejemplo que se me viene ahora a la mente es una pregunta de una planificación de los egipcios, ¿escribían o dibujaban? Porque ustedes saben que la escritura de los egipcios eran jeroglíficos y los jeroglíficos están formados muchas veces por iconos. Ellos no usaban las letras del abecedario, eso usaban los árabes, pero los egipcios trabajaban con iconos. Entonces, en esta pregunta, los egipcios escribían o dibujaban, se focaliza qué es lo que se está pretendiendo enseñar con esos contenidos que se van a desarrollar en ese momento en el eje de historia. Y acá yo me voy a permitir algo para ayudarles a pensar en esta pregunta, o en este tópico, o en esta situación problema, que es la que tiene que nuclear o sintetizar los aprendizajes. Cuando se planifica, hay que pensar en el output del aprendizaje. ¿Qué es el output? Que tiene que ver con los objetivos. ¿Qué aprendizaje quiero que logren con esta unidad didáctica? ¿Qué es lo que tienen que salir aprendiendo? Tienen que salir aprendiendo a diferenciar, a entender, a comprender. ¿Qué tienen que salir sabiendo? Y en función a eso voy a pensar en el input, es decir, en todos los recursos, los temas, los ejes, los bloques temáticos que voy a incluir para que se logre ese output, ese logro de aprendizaje. Y esta pregunta, de alguna forma, lo que hace es focalizar en eso que yo pretendo que los estudiantes salgan aprendiendo, que tiene que ver con los objetivos que habíamos visto inicialmente. Pensar una secuencia didáctica o comenzar a pensar una secuencia didáctica implica, por un lado, pensar cuáles son los formatos pedagógicos que voy a asumir. Dentro de los formatos pedagógicos, y yo acá todavía no lo subí, pero les prometo subir entre hoy y mañana, la ley de educación plantea diferentes formatos para el nivel secundario y también lo plantea el Infot a través de la resolución 24 que habla de los formatos de la formación profesional. ¿A qué me refiero cuando hablamos de formatos pedagógicos? Estamos hablando de que un espacio curricular, porque así se llama dentro de la estructura curricular, puede aparecer como una materia o asignatura, puede aparecer como un seminario, como un taller, como un proyecto, como un laboratorio, como un observatorio, como un ateneo, como un trabajo de campo, como un módulo. Cada uno de estos formatos pedagógicos tiene diferentes características. Entonces, la secuencia didáctica también tiene que ver con estos formatos pedagógicos. Olga, no sé si vos querés, si me escuchás bien, si querés comentar un poco lo que comentaste con los chicos de historia y matemática en relación a los formatos pedagógicos. Olga, tenés que habilitar tu micrófono. Ahí Sí, está. sí, ahí. Bien. Sí, ¿cómo están? Los formatos pedagógicos. Eh, por ejemplo, en la formación docente hablamos de unidades curriculares, que tiene que ver con cómo se después al interior de cada una de ellas se va a organizar
el contenido. En educación secundaria hablamos de espacios curriculares. Estas unidades curriculares o espacios curriculares tienen que tener un formato definido. Y este formato tiene que tenerse en cuenta el criterio de la organización conceptual al interior. Y por ejemplo, en el caso del formato pedagógico pueden ser asignaturas, módulos, talleres, seminarios y trabajos de campo, lo que me estoy acordando. Por ejemplo, en una asignatura se refiere a la organización de una disciplina. Y cuando vamos a trabajar una disciplina tiene que ver con saberes propios de un campo de conocimiento. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar un seminario, implica que voy a tener una serie de contenidos, pero que en el cual yo para abordar esos contenidos requiere mucho buceo bibliográfico, investigación, problematizar, y podemos partir de una problemática, de un proyecto, un trabajo que me requiere investigar, al cual yo voy a producir conocimiento. En el caso de un taller, vamos a trabajar eminentemente un aprender haciendo, donde voy a plantear contenidos que requieran una práctica. Aclaro que no por eso no se tienen en cuenta los marcos teóricos. Siempre vamos a tener en cuenta los marcos teóricos, van a ser de referencia, pero lo medular, lo troncal en este formato de taller va a ser que yo voy a proponer muchas actividades, voy a trabajar con muchos contenidos procedimentales, voy a proponer a mis estudiantes. Por ejemplo, en el caso de un módulo, son recortes de contenido de diferentes disciplinas. Entonces, la propuesta al interior de un módulo, por ejemplo, puede ser una problemática. Esa problemática, y sabemos, no se resuelve solamente desde una disciplina, desde un conocimiento en particular, sino que requiere el abordaje de diferentes disciplinas para resolver esa situación problemática. Bueno, creo que esos son los formatos en general que están trabajando, tanto en el nivel superior como en educación secundaria. ¿Y por qué? Para, Sí, Vivi. sí, no, te escucho, Carolina, te escucho. Después intervengo. Que es muy importante que nosotros sepamos diferenciar esto, porque a veces ocurre que la estructura curricular nos da la posibilidad de que nuestro espacio curricular aparezca como seminario. Pero si el docente no tiene claro qué es un seminario, cómo llevar adelante un seminario y qué tipo de secuencia didáctica es más adecuada para un seminario, vamos al seminario y terminamos viendo la misma clase que veríamos en una asignatura. O vamos a un taller y terminamos viendo la misma clase que veríamos en una asignatura cualquiera. ¿Por qué? Sí. Esto tiene que ver con esto que les decíamos de las narrativas, porque uno enseña desde toda su biografía. Y a veces si no tuvo experiencia de seminario, no tuvo experiencia de taller, lo que hace es reproducir lo que ya conoce. Y lo que ya conoce normalmente es dar clase como si fuera una materia o una asignatura. Por eso es importante definir el formato en el cual uno va a trabajar para a partir de allí tomar decisiones sobre la secuencia didáctica. Sí.